ya con una cantidad de números grande, ahí es lo que presenta la dificultad, como que salió gráficas un poco extrañas. Ya, a ver, Ajá. podría poner su ejemplo compartiendo su pantalla, quizás porque Sí. nos ayuda a entender su pregunta. Ya, permítame un momento. Mientras Jordi se dispone, ¿alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Ingeniero, yo tenía una pregunta. Yo a la hora de ir realizando lo de Diga. ya la gráfica en R, ya logré graficarle y a la hora de hacerle la tabla me daba, llegué hasta cierto punto y desde ahí me empezaba a dar solo errores. Buscaba alternativas y solo me daba errores. Entonces no sé si es que me podría ayudar después. Ya, veamos ahorita primero con Jordi y después intentamos analizar su caso, ¿ya? Verán, una parte importante estaba, y les había enseñado el comando structure str para ver cómo están nuestros datos, ¿no? Eso es importante, ver cómo están, cómo se llaman. Y ese perrito chévere. Ajá. ¿En qué ciudad es eso? ¿Qué ciudad es Jordi esa de ahí? No le oímos. No le oímos. Ha estado con el micrófono apagado. Es Aruma, ingeniero, de donde yo Ya, soy. Ajá. ya, muy Y lo bien. que se ve acá abajo es Portobelo. Ah, ya. Ujú. A ver, Solo ahora una le vez voy a... pasé por ahí. ¿Así? Solo una vez pasé por el, creo que por Portobelo no, por Saruma sí. Es bonito por acá. A ver. Uh-huh. Muy bien, por ejemplo, si yo quisiera interpretar esta tabla, ¿no? Ya, Le a ver, hice... un momentito. Verán, para R ya saben, los nombres solamente así como ha puesto Jordi. Un solo nombre, no hay como separar por espacios. Ya, diga. Ajá. Por ejemplo, ya, yo quiero interpretar esta tabla de aquí, que dice Quito, Guayaquil, Cuenca, Saruma, y que tiene edades entre 1 y 9 años. Entonces yo quiero más o menos ver cuántas personas hay de cada edad entre 1 y 9 años, ¿no? Ya, Genera una tabla con datos aleatorios. Ya, si yo ya, quiero interpretar esto en R, ya, a ver, ya, un ratito. Primero que nada, ahí estamos 4 variables, ¿no es cierto? sí, Quito, 4 variables. Guayaquil, Cuenca, ¿sí? ¿Su variable cuál es? Su variable primera es edad. Ya. Entonces, si es que usted clasifica la edad por Quito, perfecto. Ujú. Sí. Ahora, debe haber aquí algún vínculo que diga al 8 le corresponde el 5 de Guayaquil, le corresponde el 8 de Cuenca y le corresponde el 4 de Saruma, que no la hay. Es Ah, decir, si es que yo tengo un vínculo ahí, si sé que hay una unidad experimental en la cual estoy midiendo, por ujú. ejemplo, digamos que esto es, hablemos, el rendimiento de un tipo de vehículo en diferentes ciudades. En la Claro. línea 2, su línea 2 de Excel debería, por ejemplo, ser para un Kia Niro, la siguiente para un Volkswagen Golf, la siguiente para un, etcétera. Entonces ahí tengo una sola unidad. Cada Ah, línea ya. está vinculada. Si no, Entonces no hay hay una nada que correlación. vincule Quito con Guayaquil, con Cuenca, con Saruma. No hay nada que les vincule. No sé si está claro primero esa observación. Sí, por ejemplo, acá hice otra gráfica, ya le voy a indicar. Esta sí más o menos la interpreté, pero la hice a pequeña escala, por ejemplo. A ver. Estaba con ojito, creo que estaba. Aquí, por ejemplo, edad entre 1 y 2 años, si es que por si acaso sí, si tiene COVID, N si no tiene, y el género, masculino y femenino. Entonces, esta sí ¿Ya? la puede, esta de aquí, esta correlación sí la puede graficar en R a pequeña escala. Ejemplo. Ajá, sí. Podríamos. Mire, por ahora lo que hemos hecho es dar la posibilidad de graficar dos cualitativas o dos cuantitativas. Cuando se trata de una mezcla entre cualitativa y cuantitativa, solo dos. Aquí usted Ujú. tiene edad, COVID y género. Ah, eso Tiene le iba a decir, tres. sí. Escogía solo dos, sí, porque para graficar escogí o edad y COVID o Ya. edad y género. Ajá. Entonces, vamos a hacer un ejemplo rápido de eso que espero que les sirva de algo, ¿ya? Ya. Si les parece. Miren. ¿Le dejo de Bueno, eso compartir? luego para...
¿Alguna otra pregunta suya? No, ya me quedó, ya la entendí mejor Ya, la duda bien. que tenía. Alguien más decía, presente ahora sí, por favor, Ronnie, su consulta. Ya, ¿puedo para compartir pantalla? Claro. Ya, un momento. A ver, chicos, el resto, miren, yo les agradezco mucho a Jordi, a Ronnie, a Félix, que están preguntando, creo que Martita también lo ha hecho. El resto anímese nomás, ¿no? Pregunte. Yo a veces, puede ser que no conteste de una forma apropiada, les pido me disculpen, pero más de las veces procuro dar una respuesta a sus inquietudes, ¿ya? En todo caso, Ingeniero, no sé si es diga. que se está visualizando. Claro, sí, Ya, ahí se está entonces, visualizando. bueno, Aumente el tipo de ahorita, letra. ¿eso dónde le hace, ingeniero? Editar, Disculpe. editar. El último Eh, menú que debe decir gráfico o algo así, parámetros gráficos. Puso en editar, no se ve. sí, ya le puse. Ahí está, ingeniero. Ah, ya, perfecto. Ya, Ya, entonces, bueno, ahorita ya le cargué el histórico, el que ya había realizado. Entonces, yo había hecho entre, de los datos mismos que habíamos realizado las mediciones, había cogido lo que es los intervalos y la frecuencia. ya, Entonces, hice la tabla de estas dos formas, pero no sé cómo, o sea, me daba algún error a la hora de las tablas como tal, graficarlas ya como imagen en el R. claro, claro. Bueno, no va a haber tanta complicación dependiendo qué hacemos. Ponga la flecha hacia arriba del cursor, digamos del teclado, ya, y ahí ponga, cierre un paréntesis ahorita, cierre un paréntesis, y ahora vaya hacia el inicio donde dice antes de crosstabs, antes, ahí diga plot, ¿Así? ya, enter. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ah. Ese gráfico de ahí más o menos es lo que tiene usted, ¿sí? Este es entonces la tabla, ¿no, Inge? Ese es el gráfico de la tabla cruzada, Ya. ¿sí? Pero como les decía, tienen que intentar entender, en este gráfico lo que tenemos es al 100%. Tenemos estandarizado al 100% en X y Y. No se olvide que aquí está usted graficando X y Y. En la de acá graficamos intervalos en la X y frecuencias en la Y. Ya. Aquí estamos graficando intervalos y frecuencias. Entonces, intervalos en la X y frecuencias en las Y. Obvio, los datos no le dicen nada ahí, no está muy claro, pero, o sea, las frecuencias que tiene usted no nos ayudan mucho para analizar. Ese Pero mismo ahí gráfico tiene, me por salió a mí, ejemplo, que ingeniero. para el intervalo de 20, usted tiene mayormente la primera característica. Para el intervalo de 20, ¿dónde estábamos? En la primera estamos aquí, los intervalos de 20, no es 20, de 29 dice. De 29, más que nada tenemos 1 aquí, 1. Y en el resto está 0, 0, 0, pero en todas las otras características, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Ujú. Bien, una clarificación ahí. Por lo general, para entender la relación entre dos características cualitativas, se recomienda que sea una de las dos dicotómica, es decir, ya sea varón-mujer, A o B, cercano-lejano, así dicotomizadas. Y la otra puede tener múltiples valores. O sea, Ya. la tabla que sea 2 por n o n por 2 para facilidad de interpretación, ¿no? Siempre hay como dicotomizar, digamos, si es que usted está pidiendo la mascota que les gusta a las personas, bueno, puede poner perro y otra, Ya. porque la gente puede decir perro, gato, conejo, Entonces, canario, por ejemplo, cuchi, podría cambiarlo de intervalos y poner perro, bueno, sería mascota, perro, gato, y la claro. frecuencia sería dejar, por decir así, igual. Digamos, si es por edad, podría poner mayor de edad o menor de edad y le dicotomiza a la Ya. variable.
Esa es un poco la idea para entender. Dependiendo cuál sea nuestro propósito, obviamente debemos tener un criterio. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muchísimas gracias, ingeniero. ¿No hay preguntas? Bien, entonces, para aclarar lo que decía y el ejemplo que les había ofrecido ahorita, digamos que se me ocurre ahora, no tenemos un grupo demasiado equilibrado en cuanto a varones y mujeres con ustedes, pero vamos a procurar hacer algo que se llama una pirámide poblacional. ¿Cómo es una pirámide poblacional? Entonces, en la pirámide poblacional voy a medir dos variables. Primero voy a incluir una hoja nueva aquí. Entonces, aquí pongo la edad y aquí pongo el sexo. Entonces, o género, para que, género, como quiera que ingeniero, no está compartiendo la pantalla. ya. Miren, van a tener que disculparme que genere unos datos. Pero bueno, para generar esos datos voy a tomar no sé, voy a poner aquí unos datos. Primero voy a poner en género, voy a poner que prácticamente me genere unos, qué sé yo, ya esos datos de ahí, 105 datos, pero voy a decirle aquí que me genere unos datos, digamos, solamente dicotómicos, ¿no? Entonces voy a decir si el valor que yo diga de rand, si el valor aleatorio que yo genero mediante la orden aleatorio es menor que 0.5, porque el aleatorio me genera entre 0 y 1. Si es menor que 0.5, entonces voy a poner algo así como femenino, y en caso contrario voy a poner masculino. ¿Está claro? Entonces, eso de ahí me pone masculino, femenino, en cualquier orden. Ya digamos que así se ha dado. Entonces, yo doy valores y estoy analizando. He ido a un pueblo cualquiera y en el pueblo he preguntado a la gente, ¿cuál es su edad? Bueno, 14 y género masculino, 54 género femenino, 38, 25, 47, 10, 59, 61, bueno, y sigamos, ¿no? Entonces, para poder hacer esto más rápido, porque tengo estos 100 y pico de datos, por ahora van a disculpar, ¿ya? Voy a poner una generación a sí mismo, voy a decir igual, con una distribución inversa, creo que, a ver si es que es inversa, ¿no? Ya había hecho esto, ¿no? Distribución, no, sería gamma, ya, gamma inversa. Bien, voy a generar con una gamma inversa. Para una probabilidad, voy a poner la probabilidad de nuevo el random. O sea, yo genero un número aleatorio para esa probabilidad, digamos un alfa de 2, un beta de 4, y veamos cómo me sale. Y después, ya, lo que sea, ahí están unas edades, ¿no? Unas edades ya con días, meses y años. Van a suponer nomás, chicos, que estas son las edades. Entonces, como ven, tranquilamente estas edades de aquí yo les puedo multiplicar por 2, digamos. 2 por eso, ya, y ahora sí copio y pego valores. Bien, entonces ahí tengo más o menos las edades. Ahora bien, ¿qué he hecho? He medido dos variables
relacionadas. No es que yo tome edades por un lado, género por otro, no, sino que este 14 de género masculino le corresponde, digamos, al individuo 1. ¿Sí ve? Este de acá, de 54, le corresponde al individuo 2, al individuo 3. Esto es lo que le decía a usted, Jordi, al inicio, que es importante, ¿no? ¿Qué es lo que me está vinculando lo uno con lo otro? Porque no es que, o sea, yo ahorita llené, porque simulé estos datos, llené entre comillas de esta forma. Pero eso no quiere decir, perdón, eso no quiere decir que no haya relación. Hay relación. La persona 5 tiene 47 años y es de sexo femenino. ¿Está claro? ¿Se fueron? ¿Aló? Sí, ingeniero, sí está claro. Allá. Entonces, esta es la persona. Y estas son las variables de mi análisis. Entonces, para analizar esto, obviamente, ¿qué es lo que yo podría hacer? Yo podría, primerito, poner aquí igual a un mínimo de esto de aquí. ¿Está bien? Y acá podría poner el máximo, igual el máximo de esto de aquí. Ya, esas son las edades, mínimo 0,93 y máximo 61. Un ratito. Bien, entonces, si se tratase solamente de hacer el gráfico de lo que significa un histograma de la edad, ustedes ya saben, digamos, como son 105 datos, yo podría trabajar directamente con lo que es la raíz de 105, que es 10 intervalos, ¿está bien? 10 intervalos, entonces, más o menos, creo que lo más interesante sería poner de 10 en 10 años, de 10 años en 10 años, no voy a poner de 9 años en 9 años, ¿verdad? Eso no se va a entender, la gente va a entender más fácilmente así. Le pongo un poco menos de intervalos porque hay la mitad de varones y la mitad de mujeres, ¿está claro? Entonces, cuando pongo esto, pongo aquí la frecuencia. La frecuencia de estos datos de acá, perdón, hay una cosa adicional. Bueno, estoy primerito haciendo del global, ¿no es cierto? De estos de acá, en estos bens de aquí, ya. Y en realidad, más o menos para que tengan una idea de lo que deberíamos tener, bueno, 98, ¿qué pasó? Creo que aquí, ya, solo de control enter, no control shift enter. Como ustedes ven, solo para que tengan la idea de cómo está el gráfico sería más o menos así, el histograma que les he comentado, acá ponemos 0 y acá 0, y listo. Así sería el histograma, ¿está claro? Pero esto independiente del sexo. Ahora, como nosotros tenemos el sexo, entonces, ¿qué debería hacer? Bueno, debería hacer esto mismo, pero dependiendo del sexo. De tal forma que debería clasificar esto en una tabla, ¿está bien? Tomo esto de aquí, digo, inserte una tabla dinámica, por ahora para que nos haga rápido, ¿no es cierto? En donde género iría en columnas y edad iría en filas. Y bueno, aquí debería ponerlo, miren, creo que no le voy a hacer con tabla dinámica, realmente.
Lo que voy a hacer simplemente aquí es reordenar todo. Aquí ya tengo los individuos, entonces no puedo ordenar fácilmente cada uno. Aquí lo que voy a hacer es ordenar. En custom le voy a pedir primerito ordene por género y el resto ya no me interesa, ¿no? Ordene por género. Me ordena y ya tengo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a calcular? Voy a calcular aquí para femenino y aquí para masculino. Con estos mismos intervalos. Los intervalos tienen que ser los mismos para el femenino y para el masculino. No puedo hacer para el femenino desde cuánto a cuánto son las edades. Y para el masculino desde cuánto a cuánto son las edades. No, no sería correcto. Porque me saldrían intervalos diferentes. Necesito los mismos intervalos para ambos. Entonces, ahora sí, lo que hago es, digo, la frecuencia, obviamente aquí ya no hasta el 107, sino solamente hasta el 57, ¿no? Hasta el 57, en esos arreglos de ahí, eso sería para lo femenino, y para el masculino sería de nuevo lo mismo, pero aquí tendríamos igual frecuencia de los datos de los varones que están desde, que están desde aquí, ¿ya? Y para los bens que son estos de aquí, cerramos paréntesis y ahí sí. Bien, entonces, no sé, aquí creo que ese está para allá y ese está para acá de nuevo, no sé. Ingeniero. ¿Qué pasó? Sí, diga. Una pregunta, perdonará. ¿Cómo le ordenó para primero los femeninos y luego los masculinos? Porque puse ordene nada más desde aquí, fíjese, seleccioné toda la tabla, vine acá, sort, find, y puse custom sort, y aquí puse ordene por género. Ya, listo. Muchas gracias, sí. Ya, entonces aquí tenemos los femeninos y los masculinos. Si ven, entonces ahora la real tabla, los histogramas que debería ir un histograma de lo uno y un histograma del otro. Yo podría poner así. Voy a hacer todo, por favor, no se confundan mucho. Estas cosas ya hemos puesto. Pongo comillas, menos comillas, concatenado con esto. Así lo habíamos hecho, ¿no es cierto? Solo estoy yendo a indicarles el histograma. Y aquí pondría este. ¿Está bien? Aquí hay una pequeña cosa que tienen que ver. En este caso pongo esos y a la derecha pondría los otros, supuestamente. Supuestamente, digo. Y aquí graficaría, ahora sí, graficaría con esto de aquí y diría, sí, así está. De 0 a 10 años. Varones, mujeres, varones, mujeres, varones, mujeres, varones, mujeres, varones, mujeres, mujeres y varones acá de unito. ¿Sí vieron? Pero esto de aquí no es en realidad una pirámide poblacional. Una pirámide poblacional va a ser, asimismo, un gráfico side by side, pero de esta otra forma que les voy a indicar. Primero, lo que voy a hacer es a las mujeres ponerles, digamos, de signo negativo. ¿Ya? Pongo de signo negativo. Y para evitar susceptibilidades, voy a cambiar el formato de celda y decir, en el estilo de número, los números negativos solo póngasles así, en rojo. O es más, para que no se vea así en rojo, le voy a poner en lugar de rojo, voy a poner azul. O pondré dark blue, creo que sí hay dark blue. Ya, ok. No, entonces solamente azul le pondré. Ya, azul. Ok. Entonces, así tenemos las mujeres en azul, los varones en negrito, normal. O, como quieran, hubiésemos podido cambiar de los varones también.
los decimales, quitémosles, ¿no? Estos así nada más y así nada más, ya. Para estar solamente sin decimales, porque son números enteros. Y ahora sí, vuelvo a hacer el gráfico side by side, pero solo en este caso de las pirámides poblacionales no se hace el histograma con columnas, sino se hace el histograma con barras. Ahí. Y volvemos a decir ahora, en los comandos de acá, el overlap, voy a decir 100% ahora sí. Ojo, 100% de overlap y aquí 0 de intervalo. Entonces, cuando doy esto, van a tener algo así, que es lo que ustedes conocen, suelen ser las famosas pirámides poblacionales, ¿no? Es más, me faltaron algunos datos, pude haber generado más datos, pero esto es lo que se conoce como pirámide poblacional. Obviamente acá están las mujeres, acá los varones. De 0 a 10 años hay tantas mujeres, 24 mujeres y hay 18 varones. De 10 a 20 años hay tantas mujeres, tantos varones. Es más, podríamos poner los bordes, ¿no es cierto?, para que se vea, porque siempre esto de aquí es algo que se dibuja así. Y en el caso de acá también dibujemos el borde así. Entonces, esto se llama una pirámide poblacional. Supongo que esto han visto alguna otra vez o no. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, estas son las famosas pirámides poblacionales, pero ¿cuál fue la característica fundamental? Fíjense. El género dicotómico, es decir, solo dos posibilidades. Y la edad fue, digamos, cualquier número. La edad en este caso está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. En definitiva, 2 por 7 he estado graficando aquí. Lo mismo podemos extender, si es que aquí estaba género y aquí estaba, no sé, equipo que le gusta, Cuenca, Quito, etcétera. Entonces estaba aquí, podíamos haber tenido igual. ¿Cómo va el gusto por los equipos de fútbol según el sexo de las personas? Ingeniero. ¿Está claro? Diga. Y si por A o B no lo hubiera usted definido entre intervalos, hubiera salido la gráfica larga hacia arriba con cada valor de la edad independiente. Si no le hubiese definido en intervalos, Ajá. no, pues, o sea, yo debo, no se olvide, cuénteme cómo grafico esto de aquí. Verá, su pregunta, si no le defino en intervalos, supongamos que solo tengo edad. Ya. Solo tengo edad, no me importa si es varón o mujer. ¿Cómo grafica esto de aquí? Claro, no se ¿Cuál es puede. la forma de representar una característica cuantitativa? Solo graficar, solo hacer así, Claro, no. solo hacer así. No, eso no nos dice nada. Ujú. Una cosa que podríamos hacer para graficar es hacer algo que es medio equivalente a la ojiva, digamos, es algo así como una ojiva. Si ordeno y ahí grafico, es entre comillas, una ojiva con pocos datos, digámoslo así. Así es la distribución de los datos. Esta es más o menos la ojiva que haríamos, si es que así haríamos con edades. ¿Sí ve? Pero más o menos la idea, el dato más bajo, y de aquí qué sé yo, podríamos poner en 100% esto de acá y decir, bueno, esto más o menos es una ojiva. Pero de otra forma no es lo que vamos a hacer, no. Ya, ahora, la idea es que usted también pudo haber tomado estos datos y enviado al R. Copiar y le pudo haber enviado al ERE. Entonces,
Si está claro, chicos, que es mejor leer de un archivo, ¿no? Sí les he dicho. Yo pongo del clipboard porque estoy cambiando de un lado al otro. Pero ya es mejor que ustedes lo pongan de un clipboard, de un archivo. Header equal true. Y nada más. Yo no necesito decirle decimal igual a tanto. Y ahora puedo decirle que me haga una tabla. Table. Entonces, cuando digo la tabla, le digo, hágame la tabla de edad versus, mejor dicho, podría poner, para que esté en el eje X, género versus edad, y esto, creo que aquí en esta debía ponerle, vaya, aquí debíamos ponerle así, ¿no? No se olviden que pude haber pedido la estructura primero. Es más, vamos a poner la estructura. Voy a copiar este comando. Copiar. Voy a poner más bien la estructura de AX para que ustedes cuando ven la estructura de AX saben que hay una variable que se llama persona, otra que se llama edad, otra que se llama género. Que género es una variable carácter y que edad es una variable numérica. ¿Sí está claro? Ya, y de ahí usted dice, ah, ya, entonces ahora puedo hacer una tabla de la variable género en el eje X y de la variable edad en el Y. Y ahí tiene usted la tabla, dice, ah, ya, esta es la tabla. Vea qué es lo que está sucediendo. Yo no tengo la posibilidad de que esto de aquí sea grabado como histograma. ¿Sí está claro? Entonces, cuando venimos al crosstabs, tenemos algo, bueno, en crosstab, object, ya. Bien, como les decía, es necesario saber que la tabla que tenemos por ahora, por lo general se usa para características cualitativas. Aquí estamos queriendo cruzar las dos, género y edad, el data que se llama igual AX, ¿verdad? Entonces dice, edad not found. No es edad. ¿Cuál es? ¿No está edad mismo? Sí, sí, está vedado ahí. Sí, no le puse edad. ¿Y por qué nos puso aquí que edad not found? AX. AX. Ya. Ya, bueno. En este caso no estamos queriendo cruzar los dos. Ingeniera, creo que le falta esa tipo curvita que va... Que ya. Sí, sí, tiene toda la razón. Yo debía poner aquí así, edad más género. Así, sí. Ya. Así era en realidad el comando. Tiene toda la razón. En data AX. Ya. Entonces ahí tenemos así, de nuevo. Para tal edad, ¿y qué es? 0 o 1 ¿de qué? De lo que es el género, ¿no es cierto? O sea, acá tenemos género masculino, femenino, masculino. Para esta edad, 1, 0 para 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 masculino. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que ustedes vean que si es que yo no tengo puesto en los intervalos, estos comandos de aquí no es que me van a resolver eso. ¿Cuándo resuelven eso? Ya, si están intervalos. Usualmente, si es que usted ha puesto 5, 10, 15 o edades sin los decimales, ahí no hay mayor complicación. O si es que está hablando, me refiero de una característica cuantitativa discreta. Bien, preguntas.
Sí, ingeniero, ¿puedes subir un poquito para ver los comandos, por favor? Ah, claro. Pero verá que esto no es lo correcto. Este comando de aquí estamos poniendo crosstab. Ahora, para hacerles un poco más divertido, digamos que son edades, se me ocurre, ¿no? Son edades igual a round, voy a redondear, digamos, voy a tomar la edad de aquí, dividirle para, no sé, para 5, y voy a redondear a 0 número, a 0 dígitos, ya, entonces voy a tener algo como esto. En este caso, si es que yo tengo estas edades puestas en números redondos, que la computadora, el R, va a interpretar como que se trate de una variable cuantitativa discreta, entonces, cuando lo copie y venga a leer acá, leemos, pedimos la estructura aquí ya me dice integer, no me dice numérica, me dice integer, la edad. Entonces, ahora podemos de nuevo pedir la crosstab y me da así, edad de 0, de 1, de 3, de 2, de 3, de 4, y las frecuencias ya están aquí. Si ve, entonces ahora ya podría tener un gráfico de esto de aquí, del estilo que les había más o menos indicado. ¿Está bien? Que tenemos acá. Entonces, no se olvide, para edad, esto de aquí. A esta edad, a la edad de 0, aunque hemos tenido 0 años, o sea, hay un bebecito, no ha habido ningún varón, todas han sido mujeres, las que hayan sido, porque esto está, cada una de estas columnas está estandarizada de 0 a 100, de 0 a 100, o sea, de aquí es de 0 al 100% en esta edad. De 0 al 100% en edad 1. En edad 1 año hemos tenido 13 de femenino, que están acá los 13 de femenino, y acá estaría los 9 de masculino. Hay más femenino que masculino, más femenino que masculino, más masculino que femenino, más masculino que femenino. Iguales. Aquí más masculino que femenino, más masculino que femenino. Esto es lo que nosotros estamos teniendo aquí, ¿no? Ahora, el ancho de cada una de estas columnas está directamente relacionado con el porcentaje total. En este caso, este es 3 de ancho. En el otro, esto de aquí es 3 y 9, 22 de ancho. Esto es 22 de ancho. En el siguiente tenemos 13 y 11. Tenemos 34 de ancho debería estar. No, aquí está más o menos con el 13 nomás, solamente con el femenino le está poniendo. Entonces esto es de 13 de ancho, de 13 de ancho, de 9 de ancho. Aparentemente estamos así. Sí, y el de acá es 1 y el de acá es 2. No, está en el, como les dije mismo al inicio, perdón. Solo que aquí no se nota la diferencia. Si aquí el 1 está de 13 y 9, no es 13 y 9, 22, y 13 y 11 es 24 nomás, no 34. Entonces esto es 22 de ancho, este es 24 de ancho, el siguiente 9 y 14, 23 de ancho, el siguiente 5 y 8, 13 de ancho, etcétera. ¿Sí están viendo? Sí, ingeniero. Ya, esa es un poco la idea. Un gráfico más o menos similar. Voy a copiar de aquí directamente. Más o menos similar. Podríamos nosotros haber hecho acá. Pongamos estos datos. Texto, columnas. Ya. Entonces, ¿qué podríamos haber hecho aquí? Bueno, para esas edades yo quiero unos gráficos, también un gráfico
así insertar este tipo de gráfico. Podemos poner ya sea en columnas o en barras, digamos que ponemos este de aquí. Este es más o menos similar al que tienen en R, formato de serie de datos, Series Gap 100%, y aquí en el Gap Wet solo voy a poner un 5%, ya. Entonces, más o menos, si ven, este gráfico en el que aquí tengo el 100% es el símil del que acaban de ver acá, solo que en el de acá, adicionalmente, los anchos de las columnas, los anchos de estas columnas están dominados por la frecuencia total, en este caso, el 13 y 9. Si ven, acá los anchos están fijos. Pero esto es 100% más mujeres que hombres, más hombres que mujeres, equiparado, más hombres que mujeres, aquí mujeres 100%, y acá solamente bueno, más o menos equilibrado. ¿Está claro la idea? Ingeniero, bueno, no sé, yo me confundí solamente en dos partes. Eh, Solamente no sé si es que tal vez podría, perdonará, mostrar cómo hizo en Excel, la última tablita que acabo de hacer, o sea, la última gráfica y la anterior a esa donde también se vio como que hacia la izquierda y hacia la derecha. Esta de aquí, Sí, esa de ahí. verá, esta de aquí lo hicimos así, ¿no? Tenemos la tabla, que puede ser la misma tabla de acá arriba. ¿Dónde estábamos? Puede ser bueno, acá ya cambió esto. Espérese Inge, voy a esa, volverlo de acá. Ya, esa gráfica de ahí también, no sé si es que puedo. esta. Bueno, esta gráfica estaba hecha sobre la base de las frecuencias nada más. Calculamos ya las frecuencias en un caso y en otro. Pero tuvimos que a estos decirles, ¿sabe qué? Sí, pero la frecuencia, póngale negativa. Es decir, esto de aquí es fundamental aquí. Decir que esto es negativo. 16 es hacia el lado positivo y 23 hacia el lado negativo. Esa era una clave. La otra clave, obviamente, cuando usted toma ya los datos para graficar, bueno, voy a dejarle así para que visualicen que realmente es lo mismo. El uno es negativo y el otro es positivo, entonces cojo, inserto que, he dicho, unas columnas de estas side by side, pero así no debe ser. Entonces lo que debe ser es aquí overlap de 100% y gap width de 0%. Así le habíamos generado ese gráfico. Sí, solo que si ve que aquí dice 0, menos 10, menos 20, menos 30, en el de acá dice, bueno, también está, pero podemos cambiarle el formato de eje y decirle que el formato de eje sea no, podemos ponerle mínimo, access options, number. Aquí también le podemos decir como número no vinculado a la fuente, y porque estando vinculado a la fuente no estaba bien, ¿verdad? Entonces decíamos custom y decíamos 0 y blue. Decimos add, ahí está. Esta es la otra cosa. No, disculparán, no me acordé que aquí también estaban los negativos, pero ahí está. 10, 20, 30 de mujeres, 10, 20, 30 de varones. Esa sería la idea. ¿Está claro o no? Sí, muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta?
Ingeniero, disculpe, ¿podría indicar otra vez cómo había ordenado lo de Ya, femenino y masculino en Excel? ¿cómo ordené femenino y masculino? Verá, Ajá. voy a tomar todos estos datos y voy así tendría, digamos, cualquier orden de aquí. Ahorita ya está diferente todo. Pero bueno, ahí tenemos desordenado, ¿sí ve? Ahí tenemos desordenado, tal como hemos medido. Digamos que ha estado la persona 1, la 2, la 3, ahorita está hecho un relajo, pero bueno. Teníamos la persona 1, la 2, la 3, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace? Usted toma toda la tabla, porque la tabla es importante. No se olvide que aquí están nombres de las personas en último caso, si lo desea, o si está anonimizado, tiene el individuo 1, el individuo 2, etc. Viene acá, sort, viene a custom sort, y aquí en columnas, no se olvide que mis datos tienen encabezados, headers, y digo aquí quiero que ordene por género, y nos ordena inmediatamente por género. ¿Está bien? Denme un segundo, ¿sí? Bien, discúlpenme chicos. No sé si está clara la explicación que pidieron. Ingeniero, yo tengo una pregunta, disculpe. Sí, Al momento que usted hizo la última tabla, recuerdo que usted al principio decía que no se podía graficar, pero después usted generó una base de datos de 0 a 12 y con eso usted ya pudo armar la última sí, tabla en el que se así armó. es. Pero ¿usted solo la generó o se debía generar aquello para No, poder no, hacer? no, yo solo generé porque lo que dije es, mire, en caso contrario tendría que poner los datos en intervalos. Yo simplemente generé, digamos, un nuevo caso, un caso en el que la característica es cuantitativa discreta. Oh. Ya, Y no es ingeniero. la misma, es otro Sí. ejemplo. Ya, ingeniero, muchísimas gracias. Ya, entonces, este tipo de gráficos, como les decía, bueno, ahí está, por lo general son para graficar dos características cualitativas.
o una cuantitativa puesta en intervalos, tal como lo que estoy indicando aquí. Esta es una cuantitativa puesta en intervalos, ahí sí puedo graficar. ¿Está claro? No se olvide que este tipo de gráfico también pudo haber sido algo así como esto, si es que estábamos en todo positivo. Entonces ahora ya no le ponemos los signos negativos. Más o menos tenemos así, medio similar a lo que teníamos en el R, y si queremos ya completamente similar a lo que tendríamos en R, o lo más similar posible, diríamos que el tipo de gráfico que nosotros queríamos era este de aquí, en el cual simplemente estábamos combinando así, de 0 a 10 años, y estamos poniéndoles de 0 a 100 así. Acá ya no es el mismo tipo en cuanto a las columnas, es el mismo tipo en cuanto a las filas. Si queremos de nuevo el mismo tipo en cuanto a las columnas, tenemos que venir a columnas y tomar el del 0 al 100, que es más o menos la idea que habíamos indicado ya hace rato. De 0 a 10 años esto y esto, y es cómo se equilibran de 0 a 100 en cada uno de los intervalos. ¿Cómo está el equilibrio entre varones y mujeres en cada uno de los intervalos? Bien, pero estas cosas solo tómenlo como, a ver, este de aquí sí quisiera que lo tengan claro, lo entiendan. El de el R ya les había indicado algo. Bueno, ojalá que eso no voy a tomar nunca en un examen ni prueba, pero para que se informen estaba bien. Este de aquí sí es importante, la pirámide poblacional. Como ingenieros nos va a tocar saber cómo está probablemente una población antes de dar cualquier suministro de energía, para ver los consumos o lo que quieran, ¿no? Bien. Ingeniero, Diga. usted dice que hay que tenerlo bien claro, entonces mejor voy a volver a preguntar, a quedarme con esa duda. Nos quedamos nos estamos quedados todavía en eso de ahí, entonces no sé si es que nos puede volver a explicar, por favor. ¿Qué? Es la tabla poblacional, porque justo le pregunté yo eso mismo y se me fue la conexión. Y toda la explicación que usted dio no la pude estar porque se me fue la conexión, entonces no le logré entender. Mire, la pirámide poblacional. Tenemos aquí los datos, ¿no es cierto? Generamos un intervalo de 0 a 10. Ya vimos que era esto lo más conveniente y nos llevamos hasta 70. Digo, para el género femenino, para poder establecer las frecuencias del género femenino, esto tiene que estar ordenado por femenino. Entonces digo, determine las frecuencias, igual frequencies, ¿de qué? De estos datos que están acá, solo de los femeninos. Los femeninos terminan aquí. ¿Está bien? ¿Y en qué intervalos? En estos intervalos. Cierro paréntesis y... Ajá. ¿Qué también estará pasando ahora? Hasta el 10. Y 3 y 10. Ya. He puesto un paréntesis de más aquí. Ya. Bien, eso serían. Obvio que esto no necesitan ser tan quisquillosos, ¿no? Pero ya, por ahora, esto ya les he explicado una y otra vez. Estas son las frecuencias, los intervalos. En los mismos intervalos pongo los varones y las mujeres. ¿Ya? Y ahí están varones y mujeres. Y grafico.
¿Cuál es el problema cuando grafico? Por ahora me van a permitir que grafique solamente esto de aquí en columnas. Ya no voy a poner eso de editar de 0 a 10 porque me toma mucho tiempo. Bueno, ya pongámoslo para que no tengan más dudas después. Ponemos de 0 a 10 esto concatenado con esto y concatenado con esto. Ya, eso es lo que habíamos puesto. Y acá decíamos, bueno, y entonces estas de aquí son las frecuencias, ¿no es cierto? Ya, y graficábamos. Si grafico directamente en las barras, me va a salir así, que no quiero. Necesito las unas barras hacia un lado del cero y las otras barras hacia el otro lado del cero. Entonces, ¿qué hago? No se olvide que esto era femenino, y esto de acá era masculino, y estos eran los intervalos. Ya. Edad. Eran las edades. Ya. Entonces digo, lo que hago es pongo a uno de los dos de negativo. Entonces digo, voy a poner a las mujeres de negativo. Pongo aquí, digo, en lugar de esto, pongo negativo aquí y pongo. Y digo, para evitar susceptibilidades, adicionalmente, le voy a decir, ¿sabe qué? Pero el formato de celdas, póngale custom, póngale, no sé si es que ya, si es que está aquí todavía el blue que yo puse, ya, este blue de aquí quiero. Ya está. Coge y grafica. Insertar. De barras, estas barras de aquí, la primerita. Pero, obviamente, lo que necesitamos es darle un formato adecuado. El formato que le decimos es, adicionalmente, el overlap, 100%, y el gap width, 0%. Y ya está, es todo. Ya, ahora sí, ya quedó muchísimo más claro. Fijaranse, ahora sí, porque ya debes grabado. No, ya ahora es que ahorita ya no se me fue la conexión, es que antes ahora, rápido, chicos, como ven, directamente tomó de aquí del formato, como debía ser, tomó del formato el número de acá. Hace rato no sé qué es lo que sucedió, pero bueno, eso es todo. ¿Preguntas? Yo tuve un error. En la tabla me dijo, me asomó un error. ¿Puedo compartir pantalla para indicarme? Sí, de una vez, pero veamos. Y ingeniero, aquí está para organizar por género. Ya, no buscar. Le pongo, orden. Claro, aquí en ordenar y filtrar, orden personalizado, género, valores de celda y de A a la Z. Ya. Pero me sale, no puede cambiar una parte de la matriz. Igual cuando quiero eliminar algo o algo así, me aparece eso. Ya. A ver, lo que pasa es que usted está con los resultados. Sí, póngale aceptar ahí. ¿Ya? Póngale aceptar. Dele clic en cualquiera de los valores que está ahí en ese. Ahí. Ya. Lo que pasa es que usted está teniendo ahí como matriz, ha dado toda la fila, todo ha dado como matriz. Copie esa tabla de nuevo. Seleccione toda la tabla. ¿Ya? ¿Ya? Copie. ¿Ya? Póngale al lado como valores. Pegado especial, valores. Ahí están los números. Ese. Ya está. Ahora sí vuelva a hacer. Ya listo, ingeniero. Lo que pasa es que en la otra ha puesto como fórmula matricial. No tenía que poner como fórmula matricial lo del M. Solo era control enter, no control shift enter, no. Ya, ingeniero. Gracias. Entonces, sí, ahí ahora está. lo que puede hacer en la otra, en la columna N, seleccione todo desde ahí hasta el final. En la N, no, en la N. ¿Ya? Desde el segundo nodo, desde que está generando los valores. Ya. Clic, Shift, Control para abajo y ya está. Control, Shift, flecha abajo, le selecciona a todos, ya. Entonces ahora dele clic en donde está la fórmula, arriba, en la edición de fórmula I, de Control Enter ponga.
Control Enter, no Control Shift, solo Control Enter. Y ahora haga de Bien. nuevo. Veamos si la del lado Se cambia está también. así mismo, si la edad. No, edad, Ah, sí, la edad está también, sí. Ya, entonces haga lo mismo. Con edad haga lo mismo. No, en edad ahora. En edad, pero Entonces seleccione sería todo. Shift. Tiene que seleccionar toda la matriz. ¿Y cómo decía, No. ingeniero? Pero que era Shift y... Control Shift y la Ya, flecha Control para Shift. abajo. Ahí está, listo. Ya, entonces ahora sí, dele clic ahí, dele Control Enter nomás. Ya está. Ya, pero no se olvide que como va a ordenar, usted no puede tener valores, fórmulas ahí. Entonces tienen que estar en valores mismos. ¿Ya? Ya. Pero esto de aquí es lo de la matriz que decía usted, es por eso. Ajá. Si es que usted ordena una vez, como está generando números aleatorios, se le vuelve a desordenar. Claro. Ya, listo. Listo, ingeniero, gracias. Bien, entonces, para continuar con lo que teníamos preparado por el día de hoy, lo que tenemos que ver es un poco lo que sería el gráfico de dispersión, unos principios de excelencia gráfica y lo que serían la representación numérica ya. Entonces, vamos con eso de ahí. ¿Qué es un gráfico de dispersión? Obviamente un gráfico de dispersión es algo como esto. ¿Está claro? En el que tengo la relación entre dos características cuantitativas. Antes, y en los ejemplos que acabo de dar, nos hemos fijado prácticamente entre dos características cualitativas. Ahora vemos entre dos características cuantitativas. En este caso, vamos a tener obviamente lo que es, digamos, años y salario. Pero podemos hacer algo muy fácil con ustedes y hacer algo que sería, por ejemplo, el peso y la talla que tienen ustedes. Entonces, miren, antes de que hagan nada, les voy a mandar así. Ustedes van a darme la talla, si están viendo todo, si estaban viendo. Ya, miren, ustedes me van a poner, digamos, 1,69 y 56,3, tal como he mandado, talla en metros y peso en kilogramos. Pero antes de ponerlo aquí, quiero que escriban en una hojita o en el computador, escriban, y después lo pegan aquí, así, sin espacios ni nada. Por favor, háganlo ahora. Ya, envíenme nomás los datos. Y el resto, ¿por qué no me manda? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ya, bien, entonces ahí vamos a terminar. L. Control copy y vamos a venir acá a decir, bueno, aquí están sus valores. Sus valores son estos, como ya han visto, para poder mantener el orden y todo, voy a copiar esto, venir acá, control V, y voy a filtrar ahora, ¿verdad? Voy a filtrar solamente los que son número 3. En número 3 están los datos que necesito. Hay un grupo, hay unos de ustedes, o hay un alumno que me dio un dato que no es. Pero bueno, voy a pegar aquí los valores. Voy a decir en datos, ponga en columnas y están delimitados, Simón, están delimitados con coma.
Ajá, entonces alguien me mandó mal, si ven, alguien me puso, por ejemplo, aquí, voy a ir viendo quiénes me pusieron mal. Él me dio 68.8, se quedó con 68, ¿ya? ¿Quién más? Acá me mandó esta persona un montón de datos, 1.75, etcétera, repitió, entonces esto de aquí ya no vale. Y el otro que me dio 1.60, 1.60 y 63.4. Esto de aquí de editar los datos jamás se hace porque uno el rato de editar puedo incluir un error aquí. En lugar de poner 1.60 pude haber puesto 1.90, 1.06, 1.30, cualquier cosa pude haber puesto. La información hay que mantenerla como nos dan, no. Pero obviamente ustedes se dan cuenta que este es un ejercicio académico. Ah, y acá alguien me ha mandado sin dato. Ah, no, está bien. Ya, ¿qué pasó? Aquí puso con espacios, tal vez a la izquierda. Ya. Bien, entonces, ¿de qué se trata? Tengo dos características cuantitativas. La una que es talla y la otra que es peso. Y aquí está, no se olvide, la persona. No se olvide, aquí está la persona 1, la 2, la 3, etc. O con números, lo que quiera. O con nombres. L. ¿Qué hice yo? Ya. Ajá. ¿Qué pasó aquí? Persona 1, 2, 3. No me está generando la serie 1. Horror. Ya voy a ponerle así. Algo pasó, más 1. Ya. Bien, ahí están las personas. Y ahora quiero talla versus peso. Eso quiero hacer, talla versus peso. ¿Cómo hago? Obvio, hago así. Digo, insertar un gráfico y eso es todo lo que tengo aquí. Esta talla voy a poner, es más, la talla, formato de ejes, le voy a poner, solo porque quiero presentar algo, ¿no? 1.5 a 2. Bueno, más o menos esta es la idea. Tenemos una persona de 1.52, creo, y que pesa 70 kilogramos. Por el resto, esto de aquí, más o menos se entiende que tiene una cierta tendencia a subir. Mientras más talla, más peso. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta y ser cuidadosos? En el eje X va la variable independiente. X, la independiente. Y en el eje Y, la dependiente. ¿Está bien? ¿Qué depende? ¿El peso de la talla o la talla del peso? El peso de la talla. El peso de la talla. Yo siempre suelo dar este ejemplo y decir, usted va al médico y el médico le dice, oiga, está un poquito flaco, coma. Está un poquito gordito, cuídese de las grasas, cuídese de esto, coma más saludable. No le dice, oiga, está muy gordo, coma, digamos, está muy gordo, haga ejercicio para que crezca. No le dice que crezca, ¿no es cierto? El peso depende de la talla, por lo tanto, el peso irá acá. ¿Está bien? Aquí irá el peso, y la talla irá acá. Talla. La talla está en metros y el peso está en kilogramos. Es más, hay que procurar
Peso en kilogramos, ¿ya? Hay que tratar de tener bien claro relación talla, peso, etc. Bueno, vamos a hacer una cosa bien simple. Aquí, ustedes por un acaso deben conocer que hay un indicador que se llama Body Mass Index o índice de masa corporal y que es igual a ¿qué? Al peso dividido para la talla. Esto ya no es clase, no, esto no es clase. Pero ya que tenemos aquí, para indicarles, este es el que se llama Body Mass Index, índice de masa corporal. Si es que usted es menos de 17,5, siendo varón, está muy flaco. Siendo mujer, menos de 18, creo. Bueno, no me acuerdo muy bien. Y siendo más de 20, por ejemplo, el que tiene 24 está un poquito obeso, el que tiene 25 está realmente en la zona de obesidad. Esa es un poco la idea. Entonces, esto lo hago para que ustedes también vean, cualquiera ya que es independiente, ¿no? Independiente, usted lo verá, pero sabe que está entre ciertos valores esto de aquí. Aquí hay 29,9. Esta persona sí está con peso exagerado, ¿no? Y es la persona que mide unos 52. Entonces usted ya sabe y dice 29, hay otro que tiene 26,89, está con sobrepeso. Hay que cuidarnos. Bien. Preguntas de la relación del gráfico, no del peso, del gráfico. Independiente, dependiente, así se hace. En ciertos casos podría cambiar. Si yo quiero hacer un modelo predictivo, digo, supongamos, el ingeniero me dijo que siempre es así, pero ¿qué tal si es que usted dice, ya, verá, yo tengo unos animalitos que se llaman arañas, y sé que las arañas más pesadas por lo general son hembras y los más livianos son machos. ¿Qué es lo que hace? Ya dice usted, entonces aquí voy a poner el sexo y acá voy a poner el peso, al revés de la razón, ¿no es cierto? Usted dice, ya, el sexo, ¿por qué? Porque el sexo está determinado en cierta forma por el peso. Ahí puede cambiar si quiere hacer un modelo. De nuevo, si quiere aquí determinar la talla en función del peso, dice, oye, ¿cuánto mide el man? No sé, dice el man, pero, oye, yo sé que pesa 80 kilos. ¿Qué les viene la idea? 80 kilos que también, al ser alto, medirá 1,80, 1,85, 1,78. Uno no se imagina a alguien de 80 kilos midiendo 1,50, por ejemplo. Eso también puede ser si es que usted quiere hacer un modelo. Si no ha planteado ningún modelo ni nada, entonces así es como debemos hacer las cosas. Bien. Finalmente, unos principios de excelencia gráfica les dejo para que estén pensando. Ahí está en el libro Practical Statistics by Example Using Microsoft Excel, de los autores Terry Sinkich, David Levine y David Stephan. Y dice así: la excelencia gráfica implica una bien diseñada presentación de datos que provea sustancia, estadística y diseño. Por ejemplo, sustancia es lo que estamos teniendo acá. Lo sustantivo, no me interesa las edades, no me interesa que aquí estén las edades expresadas, no me interesa el detalle cada una de las edades de las personas, bueno, en el de acá mismo, no me interesa, pero sustancia quiere decir, estadística quiere decir más o menos resumido. Aquí pudieron haber estado muchísimos datos, y aquí he hecho una nube de puntos. No, aquí más o menos estamos con esto de aquí, medio resumido, estadística. Sustancia, lo más importante, estamos viendo que hay más gente en las edades de 0 a 10 y de 10 a 20 años, y después tenemos menos gente. ¿Está bien? Y el diseño apropiado, estamos viendo que este diseño es el apropiado para ver la relación de edad de las personas. El otro gráfico que les había puesto, si es que me permito cambiar, digamos, ustedes dicen, no, es que yo quiero hacer este gráfico de aquí, no sé, quiero hacer este gráfico que es bonito, ya, usted pone ese gráfico de ahí, sí, pero es un gráfico bonito nomás, pero no me dice mucho. Usted dice, es que, bueno, ya,
hay que poner el gráfico apropiado, en resumen. La excelencia gráfica es comunicar ideas complejas, como significa la relación de variación de edades y sexo que está expresado ahí, es una relación hasta cierto punto compleja, con claridad, precisión y eficiencia. Otro gráfico complejo, con claridad, precisión y eficiencia, es este de aquí. Si ve, es una relación compleja, pero está presentada con claridad, precisión y eficiencia. Eficiencia desde el punto de vista de que con, digamos, sacar el mayor producto con la menor inversión de energía, ¿no? Ustedes saben que una bomba, digamos, un generador es eficiente si la energía hidráulica almacenada puede ser transformada, o, bueno, la energía potencial del agua almacenada puede ser transformada en energía eléctrica de una forma, digamos, con 0,95, eso es bastante eficiente. Pero si es que tengo unos generadores que son solo eficientes el 40%, probablemente estoy desperdiciando la energía. La excelencia gráfica provee al observador el mayor número de ideas en un corto intervalo de tiempo con la menor cantidad de tinta. De nuevo, en este gráfico de aquí se ve, sí, todas las ideas, la relación de edades, el género acá, etcétera. También pudimos haber hecho al revés. Creo que era importante. Género más edad, para que vean que los dos gráficos son diferentes en realidad. Fíjense, en género y edad, aquí usted enseguida se da cuenta que más o menos está proporcional, porque el ancho de masculino está proporcional al ancho de femenino. Claro que parece que hay más mujeres. Y cada una de estas líneas corresponde entonces a las edades. De 0 años, tengo este anchito. Y acá nadie de 0 años. De 1 año, más, pero acá hay menos, de 2, de 3, de 4 y etcétera, todo lo que estamos aquí, ¿no? Verán que este gráfico es diferente al otro, pero bueno, podemos tener así la idea. La excelencia gráfica casi siempre incluye varias dimensiones, lo hemos indicado, y por último, quizás una muy, muy importante, la excelencia gráfica requiere que se diga la verdad acerca de los datos. La gente por lo general manipula las escalas, es una de las cosas que se hace para tratar de indicar o de dar una idea equivocada. Yo sí les di los slides a ustedes, chicos, ¿o no? Ingeniero, por correo. Por correo o a la virtual. Creo que fue la virtual. Sí, a la virtual subió. Los slides Ya. están. Yo pensé que desde el inicio ustedes sí tenían acceso a los slides. De hecho, algunos de ustedes deben haber tenido acceso a los slides desde el inicio, ¿no? No. Jordi no tenía los slides. Adrián, Mauricio, Álvarez tenía los slides. Sí, Yo los bajé de la virtual, ingeniero. Ya. Bueno, entonces, disculpas por eso, ya. En todo caso, ya está aclarado. Ahora, lo que sería la representación numérica, ¿no? En realidad, nosotros habíamos visto acá que la representación de las distribuciones de frecuencia de una característica podían ser de 3 tipos, ya sea tabular, gráfica o numérica. Está claro, esos eran los tipos que nosotros teníamos de las representaciones de distribuciones de frecuencia. Y hemos acabado ya de ver la tabular y la gráfica. Hemos visto principios de excelencia gráfica también. Ahora nos queda la representación numérica. Entonces, en la representación numérica, ¿de qué se trata? Se trata de lo siguiente. Yo le doy unos números a usted, digo, sabe que tiene media 3,5, desviación estándar 0,63, asimetría 1, y esta idea se le viene a usted. Ya, 3,5 más o menos por aquí la media, no justo acá, sino más a la derechita, la media, más o menos esto es 3, este es 4, como estoy con esta desviación típica de 0,63, más o menos 3, 4, y la asimetría
1 quiere decir que tengo una cola más larga hacia la derecha porque es asimetría positiva. Si fuese asimetría negativa, si estuviera -1, entonces este gráfico podría ser algo como esto, si es que estaría -1, ¿ya? Bien. Entonces, la idea es que si bien yo tenía esta representación gráfica, yo ahora tengo esta representación numérica que me transmite esta representación gráfica, de que estos números me transmiten esta idea de aquí, que es medio similar a lo que teníamos acá. ¿Está bien? ¿Preguntas? No, ya. Hay una cosa que está escrito aquí que es importante que lo entiendan. La tabla o el gráfico nos dicen bastante sobre la distribución de una variable, pero lo que nos interesa a nosotros como ingenieros es realmente la modelación, ¿no es cierto? Y para la modelación, la base fundamental es transmitir o llevar a un lenguaje matemático esa distribución de la variable. Es decir, nosotros debemos llevar a un lenguaje matemático. Yo no puedo modelar esto. A mí me dice, ¿sabe qué? Esto de aquí me puede dar modelando. Digo, no, esto de aquí yo tengo que ponerle números para modelar. ¿Cuáles son los mejores números? Bueno, por ahora y en lo que la estadística está dedicada, estos 3 números básicamente son importantes. ¿Está claro? Ahora, entonces, la representación numérica pasa por incluir más o menos a estos 3 tipos de medidas, unas que se llaman de localización, unas que se llaman de dispersión y unas que se llaman de asimetría. 3 tipos de medidas. En la una ya vi de localización la media, digamos, de dispersión la desviación estándar y de asimetría el coeficiente de asimetría. Entonces, veamos a qué se refieren las medidas de localización. Básicamente, las de localización podríamos subclasificarles en medidas de tendencia central y medidas de posicionamiento. Entonces, las medidas de tendencia central, como su nombre lo dice, son aquellas que más o menos alrededor de las cuales está el resto de medidas, se llaman la media, la mediana y la moda. Si decimos la media, ¿qué quiere decir? Que más o menos, si es que esa es la media, habrán algunos valores menores y habrán algunos valores mayores. La mediana, habrán algunos valores menores y habrán algunos valores mayores. En el caso de la moda, no tanto, pero está entendida como medida de tendencia central también. ¿Y cuáles son las medidas de posicionamiento? Bueno, las medidas de posicionamiento son básicamente los cuartiles y los percentiles, que las veremos adelante. Denme, por favor, un segundito, necesito algo. Pero bueno.
Bien. Disculparán. Les convidaría una zanahoria, pero no les ha de gustar. Y sus chocolates, ingeniero, ya se acabó. Claro. Ya. Muy bien. Creo que yo debía haber hecho... denme un segundo, tengo... Bien, decía, pude haber hecho una pausa mejor. Requeriría que ahora veamos unos datos interesantes para poder calcular el promedio, ¿no? Entonces, para poder calcular el promedio, yo voy a pedir que ahora en el chat digiten el número de hermanos que son incluido usted. ¿Está bien? Digite el número de hermanos que son incluido usted. ¿Está bien? Venga, imprimí. Bien. Con los datos que ustedes acaban de dar, creo que podríamos haber hecho algo similar a lo que hicimos acá arriba. Pegamos ahí los datos. No sé, hay dos estudiantes que no nos han dado los datos, pero no importa. Ahora, copiamos estos datos, ¿no es cierto? Copiamos de esos datos, solo el número de hermanos estamos ahorita. Aquí están el número de hermanos. Por un acaso, les voy a devolver. Les devuelvo a ustedes los datos para que si desean tengan ahí y los procesen de la misma forma que voy a procesar yo. Entonces, aquí están el número de hermanos. ¿Cómo sabemos el promedio de número de hermanos que son ustedes? Bueno, número de hermanos. Simplemente digo la media, esto es igual al promedio. ¿Está bien? El promedio de esto. Y listo. Y me sale 2.91. Ya sé. Alrededor de 2.91 está el promedio, por lo tanto, ya tengo una idea de cuántas personas, de cuántos hermanos son ustedes. Si estuviera en la China, este promedio sería de 1.05, 1.1, 1.15. Y si es que estaría hablando de hace unos 40 años, el promedio probablemente era 4. ¿Sí estamos viendo? Sí. Ahora, sí, también podría yo hacer aquí lo mismo, igual a el mínimo. Y el máximo, igual al máximo.
¿Ya? Entonces hay 1 y 6. Evidentemente, entonces voy a tomar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a sacar las frecuencias, ¿no es cierto? Igual las frecuencias. Frecuencias de estos datos con estos digamos, intervalos de aquí, y tengo esto. 2 de ustedes son hijos únicos, o al menos por ahora no tienen hermanos, digamos. 2 de ustedes no tienen hermanos. 8 de ustedes tienen 2 hermanos, 3 de ustedes tienen 7 hermanos, y etc. Entonces, si yo tengo esta tabla, número de hermanos y frecuencia, ¿cómo calculo el promedio cuando tengo esta tabla de aquí? Bueno, igual que lo haría de cualquier forma. Al hacer esta tabla no se olviden que ha sido ¿qué? Yo he podido poner aquí igual. ¿Cuántos hermanos? 1 más 1. 2 veces tengo que poner el 1. El 2. Más 2, 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 más 2. Estamos aquí 8 veces el 2. Más, ¿cuántas veces del 3? 7 veces del 3, más 3, etc. Me muero, ¿verdad? Me muero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago, digo, es el 1 he contado 2 veces, el 1 por 2 veces. El 2, 8 veces. El 3, 7 veces. El 4, 5 veces. El 1, 5 veces. El 6, una vez. Y sumo esto y divido para la suma de datos totales, es decir, ¿cuántos datos me dieron ustedes? Hay 24 chicos aquí, por lo tanto aquí yo divido el 70 para 24 y tengo el 291. ¿Está claro? ¿Cuántos, no sé, cuántos vehículos hay en su casa? Entonces 0, hay, digamos, 10, un vehículo hay 5, 2 vehículos hay 3. ¿Cuál es el promedio? Hay gente que sabe sacar el promedio de acá. No, cuidado. Calculen el promedio de esto, por favor, del número de vehículos en casa. ¿Ya? $0,6 vehículos. ¿Ya? ¿Salió esto o no? Sí. Ya, muy bien. Preguntas. Ahora bien, en el ejemplo de acá arriba,
yo puedo haber tenido una tabla normal, ¿verdad? En la que aquí ponía la frecuencia relativa. La frecuencia relativa que era esto dividido para esto. Y ¿qué es lo que sucedería si es que yo ahora multiplico no el número de hermanos por la frecuencia, sino por la frecuencia relativa? Acordaránse que hace rato lo que hice es sumé esto y dividí para la frecuencia que utilicé. Ahora, ¿cuál es la suma de frecuencias relativas? ¿Cuál es la suma de las frecuencias relativas? 1. Por lo tanto, acá yo solo tengo que sumar y dividir para 1, entonces ya no necesito dividir. De tal forma que la media muestral viene dada como la sumatoria de las frecuencias Y por XY dividido para la frecuencia Y si es que son frecuencias. Si son frecuencias relativas, solamente es sumatoria de FI por XY. ¿Está claro? ¿Sí o no? Me explique otra vez, ingeniero, por favor. Es esta fórmula de aquí. Lo que hicimos es sumar las frecuencias por las frecuencias, pero cuando es una frecuencia relativa, como esta de aquí, multiplico, este de aquí es FI por XY. Esto es el fixie de aquí, ¿verdad? Pero como son frecuencias relativas, la suma de frecuencias relativas es 1. O sea, cuando sumo frecuencias relativas por XY, ya no necesito dividir porque tengo que dividir para 1. ¿Ya? Bien, chicos. Esto es lo siguiente, ¿no? Voy a incluir aquí una fila. Digamos que esto sea el número, ya no de vehículos, sino el número de casas que tienen ustedes. Entonces aquí era 2, 3 personas. ¿Bien? Y acá tengo a alguien que tiene 10 casas. Tiene, digamos, 12 casas. Puede ser así, ¿no? Si hay personas que tienen 12 casas. Por más que sea un hito, como pongo 12 casas, imagínense, hay 10 personas que tienen 0, 5 que tienen 1 y 3 que tienen 2, el promedio se eleva a 1,21 solo por el 12. ¿Qué pasaba si aquí eran, bueno, pongamos un valor tal como 5, aquí 2, aquí 2? Fíjense, el promedio de todos se eleva una barbaridad porque hay alguien que tiene 12 casas y si tenía 20 casas, el promedio sigue subiendo, solo por esta persona. De nuevo, ¿cuál es el promedio que ustedes gastarían en una semana? Digamos que alguien dice, bueno, yo en una semana gasto $2, alguien dice yo gasto 5, yo gasto 3.8, yo gasto 7, y hay uno que se gasta en la semana, digamos, $100, que no es ni mucho. ¿Cuál es el promedio de esto? El promedio es $23. ¿Qué dice? La gente que gasta $2, $5, $3, $8, estará de acuerdo que el promedio, que alguien diga, es que el grupo de ustedes en promedio gasta $23 a la semana. El que gasta $1 va a decir, no, de ninguna forma, ni el que gasta 5, ni el que gasta 7, porque esto es prácticamente más del triple de lo que él gasta en la semana. ¿Por qué subió este promedio? Por la presencia de esta persona aquí, que gasta $100 a la semana. Ahora bien, veamos, adicionalmente, la media muestral, entonces, está dada por esto de aquí, en casos que tengamos intervalos. Vamos a ver el caso de acá arriba.
Por ejemplo, en el caso de aquí, digamos que quiero sacar el promedio de edad de los hombres, de las mujeres nomás, ¿ya? Quiero sacar el promedio de edad de las mujeres y me dan esta tabla de aquí. Bueno, sucede que aquí lo que yo debo tener en cuenta es que en el intervalo, este gráfico de aquí ya tengo que quitarle, no me gusta, estaba mal. En el intervalo en realidad tengo que sacar un solo valor que represente al intervalo. ¿Qué valor representa al intervalo? Es lo que en el R teníamos lo que se llamaba mix. ¿Se acuerdan? En el R, cuando hacía el histograma, los midpoints, los puntos medios, o se llaman marca de clase. La marca de clase, que es en este caso, ¿qué? Sería el 10 más 0 para 2, ¿no es cierto? Esto más esto, cerrado paréntesis, para 2. Entonces, la marca de clase, si hay un número que le representa al intervalo de 10 a 20, es el 15. Un número que representa al intervalo de valores de 40 a 50 es el 45. Entonces, para sacar, digamos, el promedio de las mujeres, yo lo que haría es igual que lo que hice antes. Primero, sabemos cuál es la suma de frecuencias de mujeres. Vamos a ponerlo, creo que le vamos a poner en realidad directamente así. Ya lo del gráfico ya pasó, ¿verdad? 55. Entonces, podría calcular asimismo de dos formas. Una, con lo que serían las frecuencias por la marca de clase, FI por XI, esto por esto, sumo y divido. Es decir, divido esta sumatoria para el total de personas. Han habido 55 personas. 55. Eso no ve, o sea, 16, 27. ¿Sí ven? Pero eso estamos sacando acá. Ese es el promedio. ¿Está claro? 16, 27. También, como les cuento, también pudimos haber sacado, si teníamos una tabla usual, una tabla cualquiera, en la que aquí estaba la frecuencia relativa, entonces esto de aquí no era otra cosa que real, y este valor de aquí era la frecuencia relativa. Entonces, el FI, esto FI por el XI, y lleno así, y sumo. Obvio, ya no necesito dividir para la sumatoria de las frecuencias, que sé que es 1. Entonces, la única fórmula que he puesto ahí ha sido que en este caso es la sumatoria de FI por XI. Eso es todo lo que hemos tenido en este caso, ¿ya? Cuando FI son frecuencias relativas. Si son frecuencias normales, tengo que dividir para la sumatoria de frecuencias. Esto me ha estado dando a mí lo que llamábamos el X bar. ¿Está claro? Preguntas. Bien. La media tiene unas propiedades en que la sumatoria de las desviaciones con respecto de la media es 0. Es decir, obvio, hagamos sin los XY, sin las frecuencias Y. ¿Qué es lo que hace usted? Usted usualmente dice, bueno, la media, tal como nos enseñaron y
pudieron haber aprendido antes ustedes es la sumatoria de xy dividido para n. Esa era la media también, ¿no es cierto? Cuando se repiten, pongo el FI, cuando se repiten. Y si no sumo todos los datos, pude haber sumado todos estos datos y sacado, dividido para el número total de datos. Esa es la media. Bueno, lo que sucede es que si es que yo multiplico por n ambos lados, acá voy a tener n, perdón, acá voy a tener por n, y el de acá, al multiplicar por n, evidentemente, solamente voy a tener... A ver. ¿Qué es lo que está pasando? Yo pongo control C y se me va hacia allá. Ya, bueno, lo que sea que haya salido. Creo que voy a tener que intentar poner de nuevo la sumatoria. A ver, aquí solamente la sumatoria de los x's, ya, de los x's. Y ven, entonces, lo que digo es que si es que esto de aquí es igual a la sumatoria de xy, ¿qué pasa si resto esto a ambos lados? Bueno, cuando reste esto a ambos lados, acá me va a quedar 0. Ahí me va a quedar 0. Y acá me va a quedar esto. Caramba. No está queriendo comportarse como necesito. Ya. Entonces, menos x bar n. ¿Ya? ¿Sí ve? Entonces, ahora, pero, es la sumatoria desde igual a 1 hasta n de x barra. Es decir, esto de aquí no es la sumatoria del x barra. Es decir, el famoso n por x barra no es otra cosa que esto de aquí, la sumatoria de x barra desde igual a 1 hasta n, por supuesto. Por lo tanto, estos dos están desde igual a 1 hasta n, y yo puedo poner en una sola sumatoria los dos y decir que esto es xy menos x bar. ¿Está claro? Lo cual quiere decir que con esto, no se olviden que esto está en un paréntesis aquí, dice, todo esto es la sumatoria de los dos en realidad. ¿Ya? Entonces ahí decimos que la sumatoria de las desviaciones con respecto a la media, es decir, del xy menos x media, esa es la desviación, ¿no es cierto? Digamos que la media era 16, la diferencia entre 54 y 16, esa es la desviación con respecto a la media, es igual a 0. Con eso queda demostrada la propiedad. Primera, ustedes tienen que demostrar la propiedad segunda, la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones. Es decir, ahora usted tiene que venir acá y decir, ahora no voy a hacer con respecto a x media, sino voy a hacer con respecto a cualquier PA, y decir que la sumatoria de los cuadrados, pongamos aquí, debería, ¿no? Bueno, creo que ya, es por eso, porque esto ha estado en otra parte. Aquí xy menos a, tras paréntesis, elevamos al cuadrado, ya. Entonces, ustedes lo que tienen que demostrar es que esto es mínimo, estas desviaciones, es cualquier número, digamos, 8, 20, 10, 15, lo que sea,
Esta es mínima cuando A es igual a la media, o sea, cuando A es X media. Eso también tienen que venir demostrando para la próxima sesión. Ahí dejamos todo, chicos. Les pediría que tengan en una foto el desarrollo este, y que esa foto que ustedes toman del desarrollo a mano que vayan a hacer, el desarrollo a mano que vayan a hacer de esta demostración, toman una sola foto y esa foto no puede pasar de 40K de memoria. Entonces, lo importante es que desarrollen bonito, claro, en una hoja de papel blanco, con esfero negro, cosa que le puedan bajar la calidad y que todavía se vea y que esté 40K bytes. Bien, chicos, hasta la próxima. Ingeniero, disculpe. ¿Preguntas? Ingeniero, discúlpeme, se me fue. Se me acabó, se me estaba cortando la llamada. ¿Qué había mandado a hacer la demostración de que la sumatoria de las desviaciones con respecto a una constante es mínima si esa constante es la media. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, ingeniero. Trabajarán todos, por favor. Le subimos al... No se olviden. No, solo tienen la fotito. Ya. Yo puedo pedirles que me manden o no. Ya. Ya. Pase Gracias, bien. ingeniero. Chao, chao, cuídense.